Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam Viedma, soy R2 de Dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Estamos en Cádiz a día 30 de mayo y hace 20 grados, pero con un día nublado. Ya casi para finalizar este mes en el que nos hemos dedicado al melanoma, hacemos esta pequeña sesión como un poco de prevención, estrategia de prevención y educación sanitaria en los pacientes que padecen de melanoma. Vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo, la prevención primaria y la prevención secundaria en estos pacientes. En cuanto a los factores de riesgo, son importantes identificarlos para identificar a aquellos pacientes que pueden ser de alto riesgo para padecer melanoma. Y con ellos pueden intentar realizar medidas preventivas, así como poder cambiar los factores de riesgo que se pueden estar asociados y ponerles en peligro. Existen factores de riesgos que no van a ser modificables, que van a ser la mayoría, y los modificables, que serán los que tendremos que actuar de forma preventiva para prevenir el riesgo de padecer melanoma. Dentro de los no modificables, pues tenemos el fototipo, que es la expresión genética que va a tener un paciente para poder quemarse debido a la exposición de la radiación ultravioleta. En el caso tenemos la clasificación de Fitzpatrick para ello, y los fototipos 1 y 2 van a ser los que más fácilmente tengan para quemarse, llegando a no broncearse o a broncearse mínimamente en el caso del 2 como un tono de café con leche. En España la gran mayoría de las personas tenemos un fototipo 3-4, que sí que tenemos riesgo de quemarnos, pero llegamos a producir un bronceado. Luego tenemos el fototipo 5, que ya es muy difícil que lleguen a quemarse con la exposición, y la exposición debe ser muy intensa para ello, que son el tipo de los, por ejemplo, pacientes que son de raza americana nativa, y los fototipos 6 que no llegan a quemarse nunca. Por ejemplo, los fototipos 1 y 2 van a tener un riesgo de hasta 3 veces más de padecer melanoma que el resto de los fototipos. Y también se ha visto que los polimorfismos en el gen del receptor de la melanocortina van a aumentar también o disminuir la facilidad con la que uno se quema y aumentar el riesgo de melanoma. Por ejemplo, aquellos polimorfismos que dan el color del pelirrojo producen una melanina que es feomelanina, que va a proteger menos de la radiación ultravioleta a la piel, y se está pensando que no solamente va a proteger menos, sino que además puede que incluso ayude y favorezca a la radiación ultravioleta a producir mutaciones genéticas en el ADN y con ello el desarrollo de melanoma. También el color de pelo y ojos va a influir en el riesgo de padecer melanoma. De hecho, un pelo rubio frente al castaño va a tener casi un riesgo de hasta por 2 de padecer melanoma, y si encima es pelirrojo, casi hasta por 4. Y los ojos claros también aumenta el riesgo de melanoma. La tendencia a desarrollar eférides en piel morena lleva también a aumentar el riesgo hasta por 2. A la presencia de múltiples nebus comunes, digamos que marca un poco la tendencia, la facilidad que tienen esas personas a desarrollar lesiones melanocíticas, y también puede aumentar con ello el riesgo a padecer melanoma. De hecho, las personas que tienen hasta más de 50 nebus adquiridos de más de 2 milímetros de tamaño van a tener un riesgo aumentado hasta por 3 en comparación a aquellos que tienen menos de 15 nebus. Y ya si son más de 100 nebus, pueden llegar a aumentar el riesgo hasta por 7 de padecer melanoma. Muchas veces es un poco tedioso ir contando todos los nebus que posee uno en el cuerpo, entonces también se intentaba hacer asimilarlo al contaje de número de nebus en brazos, de manera que se dice que más o menos si se tiene entre un 5 o 10% de nebus en brazos respecto a la gente que no tiene ninguno, tiene un riesgo aumentado de 2,5, y si tiene más de 10, incluso hasta más de 5 veces de riesgo. Y no solamente los nebus comunes, sino encontrar nebus atípicos, que la definición de un nebus atípico consiste en un nebus que tenga un componente macular y alguno de estos más criterios, es decir, que tengan más de 5 milímetros o un contorno mal definido, un color variado, un contorno irregular o la presencia de eritema. Pues más o menos entre un 8 o un 12% de la población va a tener algún nebus atípico, y se sabe que aumenta el riesgo también en aquellas personas que tienen estos nebus de melanoma, llegando a aumentarlo hasta un 10
hasta 10 veces más que las personas que no tienen, y más cuanto mayor número de nevus atípicos tengamos. Sin embargo, el papel precursor de que estos nevus atípicos se desarrollen o que vayan a malignizar es un poco controvertido. Tenemos también lo que nosotros denominamos el síndrome de nevus atípico, que van a ser personas que puedan tener alguno de estos nevus atípicos, además de tres de los siguientes criterios: que tengan, cuando tienen entre 20 y 50 años, que tengan más de 100 nevus, o si tienen más de 50 años, más de 50 nevus, y que tengan más de un nevus en nalgas o dorso del pie o en cara anterior del cuero cabelludo. Este síndrome de nevus atípico, si además lo juntamos con antecedentes familiares o personales de melanoma, podemos realizar esta clasificación de Rigel, que va a darnos el riesgo para desarrollar un melanoma a los 25 años. Por ejemplo, en aquel grupo que sea 1 va a aumentar el riesgo hasta un 10% respecto al 1% que tendría la población general, en el grupo 2 un 15% y en el grupo 3 hasta un 50% de los pacientes, es decir, la mitad de los pacientes va a desarrollar un melanoma en los 25 años. Y por último, los antecedentes familiares, que bueno, que hasta de un 8 a un 12% de todos los melanomas que se diagnostican van a tener antecedentes positivos familiares de melanoma. Aquellos pacientes que tengan un familiar de primer grado aumenta el riesgo de padecer melanoma hasta 1,74 veces más. Y bueno, un poquito lo que ya hemos hablado en otras sesiones, que no me he querido meter, las mutaciones germinales que se puedan padecer, etc. Hay ya no solamente los antecedentes familiares, sino el antecedente personal de haber padecido un melanoma. Se sabe que hasta de un 3 a un 6% de los pacientes que han padecido melanoma van a padecer un segundo melanoma a lo largo de su vida. Entonces, el seguimiento de nuestros pacientes y la prevención secundaria en estos va a ser muy importante. Y no solamente los que han padecido melanoma, sino que se sabe que hasta que los pacientes que han padecido un tumor no melanoma, el componente de daño actínico y daño solar que tienen, se sabe que van a tener un riesgo aumentado hasta un 4,28%, 4,28 veces más de desarrollar un melanoma en el futuro. Y por último, el último factor de riesgo que tenemos modificable y que actualmente se ha relacionado como un factor exógeno causal reconocido del melanoma es la exposición solar. Existen varios tipos de exposiciones solares. La exposición intermitente, que consistiría en aquellas personas que a lo largo del año en algún momento se exponen de forma más excesiva al sol, por ejemplo, cuando se va de vacaciones o cuando a la playa o a la nieve, y a la exposición solar crónica, que sería pues aquella, por ejemplo, ocupacional, en la cual la exposición va a ser constante. Se ha visto que los pacientes que tienen una exposición intermitente aumenta el riesgo de melanoma hasta 1,61, y aquellos que tengan quemaduras solares, que quiere decir quemaduras que han producido ampollas o que han producido un eritema doloroso que ha durado más de 48 horas, va a tener un riesgo de hasta 2 veces más de padecer melanoma. Sobre todo aquellos melanomas que sean de extensión superficial y nodular. La exposición solar crónica no es controvertida sobre si el aumento de riesgo de padecer melanoma o no. Incluso en algún estudio parece que puede ser hasta protector de padecer melanoma, pero lo que más aceptado está es que parece ser protector de padecer melanoma de extensión superficial o nodular, pero es su principal riesgo para producir melanoma tipo lentigo maligno. El melanoma lentiginoso acral no está relacionado con la exposición solar. Entonces, en cuanto a la prevención primaria de estos pacientes, solamente vamos a poder actuar sobre todo con este factor de riesgo último que hemos hablado, que es el modificable o el exógeno, que es la exposición solar. De toda la exposición solar que tenemos, el 5% que nos llega va a ser radiación ultravioleta. Los UVC se quedan en la capa de ozono y no llegan a pasar, y los que llegan hasta nosotros son la radiación ultravioleta B, hasta un 3,5% de radiación ultravioleta, y la radiación ultravioleta A, que va a ser la más abundante, hasta el 96,5%. La cantidad de esta exposición de radiación ultravioleta que nosotros llegamos a tener va a depender de la latitud y altitud y la estación del año que nos encontremos, así como el día y su nubosidad, y sobre todo las horas máximas del sol con mayor radiación ultravioleta va a ser entre las 10 y las 4 de la tarde.
tenemos el índice de radiación de ultravioleta UVI, que es un índice que nos ayuda a calcular la cantidad de exposición de radiación ultravioleta que va a haber en una determinada zona a lo largo del día, que será importante que darlo a conocer a nuestros pacientes de alto riesgo para que vean cuánto de exposición van a tener ese día y que se puedan proteger de la misma. Esta radiación ultravioleta lo que produce son unos cambios fisiológicos en la piel que van a intentar proteger las capas basales de la epidermis de esa propia radiación ultravioleta. Va a aumentar el espesor cutáneo, sobre todo debido a esa radiación ultravioleta B, y va a aumentar la pigmentación de la piel también para poder proteger los núcleos de estas capas basales de la epidermis. En un primer momento la liberación será una liberación de melanina que ya tenía preformada, que solo provoca la radiación ultravioleta A de forma precoz y transitoria, y luego, ya de una forma tardía y duradera, la radiación ultravioleta B, sobre todo, va a producir nueva melanina. Esta radiación ultravioleta se ve que está asociada con mutaciones del ADN, que de ahí viene también su riesgo a formar melanoma, y también inmunodeprime, con ello también aumentando el riesgo de neoplasias. La fotoprotección va a ser la manera de prevención primaria de la exposición solar más importante que tenemos y sobre la cual tendremos que educar a nuestros pacientes. Tenemos dos tipos de protección, la protección física, que va a ser muy importante, como los sombreros para proteger todo el área facial. El maquillaje también va a otorgar una protección solar, hasta de un 3-4 de factor de protección solar, que bueno, a lo largo del día al final se va metiendo sobre los dermatogrifos y sobre los orificios foliculares, se va perdiendo, entonces más o menos dura una protección de unas 2 horas. Y la ropa que va a tener va a proteger sobre todo la radiación ultravioleta B y va a tener y se mide con un factor distinto, que es la unidad de protección de fotoprotección de radiación ultravioleta, aconsejándose sobre todo ropa que tenga, según su componente tejido, su hidratación luego en la lavadora, etcétera, pues sobre todo aquellos que tengan un factor de protección mayor del 30. Y, por ejemplo, tenemos aquí un estudio de cómo la anchura del sombrero, cuál es el factor de protección solar que va a realizar en cada parte de la cara. Y los fotoprotectores. Actualmente hay aprobadas por la FDA hasta unas 16 sustancias que pueden ser orgánicas o químicas o físicas inorgánicas. Básicamente su papel va a ser dispersar estas radiaciones ultravioletas o absorber de manera que no llegue a las capas basales de la piel. Su eficacia y su potencia se mide con el factor de protección solar, FPS, que es un ratio en el cual se compara la dosis de radiación ultravioleta que se requeriría para producir una dosis mínima eritematosa tras haber aplicado una capa de unos 2 miligramos por centímetro cuadrado versus a cuánta dosis mínima eritematosa produciría si no se aplicara esa protección. Más o menos aquí tenemos la curva en la que se produce una reducción en la dispersión de la radiación ultravioleta según el factor de protección solar y vemos como, por ejemplo, de un 20 o un 30 va a llegar a dispersar hasta un 95% de la radiación ultravioleta o hasta un 50%, hasta un factor de protección de 50 que va a dispersar un porcentaje de 98%. Entonces ya a partir de los 30 de factor de protección solar vemos que ya tenemos una alta protección de esta radiación ultravioleta. Tenemos aquí la clasificación que las divide entre protección ligera, media, fuerte y muy fuerte según este factor de protección solar y lo que se aconseja es más o menos aplicar unos 2 miligramos por cada centímetro cuadrado, sobre todo los 20 minutos previos a la exposición solar, renovándola cada 2-3 horas o después de haber sudado o metido en el agua o bañado, en el cual se pierde la capa de protección. No se recomienda a niños menores de 6 meses porque se ha visto que el metabolismo del mismo aún son bastante inmaduros y se recomienda esta protección de forma diaria. Se ha visto que es mucho más eficaz que solamente en aquellos que la utilizan de forma intermitente. Entonces, como conclusiones de la prevención primaria, sobre todo hay que recordar a nuestros pacientes que en el periodo estival el de alto riesgo no se fotoexpongan entre las 12 y las 5 de la tarde, que por lo menos utilicen un factor de protección solar mayor a 30-20 minutos antes de la exposición solar y renovarlo cada 2-3 horas o después del baño y sudor y proteger a todo lo que se pueda con la protección física, la cabeza, el cuerpo y los ojos.
La prevención secundaria va a ser en pacientes que ya han desarrollado melanoma, pues intentar detectarlo de forma precoz para intentar disminuir la comorbilidad que va a venir derivada de la misma. Actualmente esto se puede realizar a través de los cribados, pero bueno, tenemos aquí cómo serían los requisitos que se necesitan para cumplir en una determinada enfermedad un cribado, que básicamente que sea una enfermedad prevalente, que tenga una fase preclínica en la que podamos detectarlo y que además su detección y que su detección precoz vaya a disminuir la morbilidad y la mortalidad de la misma, además que ese tipo de cribado no vaya a producir un daño en el paciente y que sea asequible, pues no tenemos ningún cribado de melanoma en la población que se haya realizado o ensayos que vean que se disminuya la mortalidad en el melanoma. En España, por ejemplo, tenemos una baja incidencia de melanoma y no tenemos unos datos de prevalencia que nos pueden ayudar a comparar en un ensayo si, si va a disminuir la comorbilidad de una detección precoz con esa herramienta de cribado de melanoma. Se necesitaría un número muy elevado de personas para poder detectar un caso. Por ejemplo, en Australia, que tiene la mayor incidencia mundial de melanoma, de hasta un 30-37 personas por cada 100.000 habitantes, se está realizando un estudio con un cribado de melanoma y por ahora no tenemos unos datos preliminares, aunque no son los finales, de que se necesita para evitar una muerte por melanoma se necesitaría realizar un cribado de hasta de unas 21.000 personas. Por lo tanto, no tenemos un cribado de melanoma actualmente aprobado en nuestra población general. Se necesitan varios estudios para comprobar igual de pacientes de determinado alto riesgo en los cuales sí se podría aplicar un cribado y sí sería eficaz y eficiente realizarlo, y básicamente la prevención secundaria actual que tenemos va a ser el reforzar el conocimiento a los médicos generales y personal sanitario sobre el melanoma, así como una educación a la población general. Entonces, ¿qué estrategias podemos aplicar a la población general para poder disminuir y querer hacer una prevención secundaria del melanoma? Pues la autoexploración periódica de los pacientes ha demostrado ser útil, tanto como simplemente viéndose ellos en el espejo, como con fotografías corporales. Entonces, una manera que se puede enseñar a la población para realizarse una autoexploración de sus lesiones melanocíticas va a ser en un espejo de cuerpo entero, con un espejo de cuerpo entero y con un espejo de mano, de manera que se realicen primero una foto en 4 planos, cara anterior, cara posterior, es decir, tórax, espalda, y luego de cada lado. Luego que pasen a los brazos, haciéndose unas fotos en brazos, antebrazos y las palmas. Por tercero, la parte de las piernas, parte posterior, los espacios interdigitales y las plantas, y por último, con un espejo de mano, intentar visualizarse y hacer fotografía de aquellas zonas que no ven, como es la parte posterior del cuello, la espalda, las nalgas, los genitales, etc. También es muy importante pues intentar enseñarles los signos de alarma por los cuales deben consultar de las nuevas lesiones melanocíticas, como los famosos criterios ABCD, que no hace falta que los explique porque ya los explicamos en una sesión anterior, o la lista de los 7 puntos de Glasgow, la cual sobre todo se centra muy importante en el aspecto E de los criterios ABCDE, que es el cambio de un tamaño de un lunar y la aparición de un lunar nuevo, que el cambio de forma o color, que no sean parecidos, o que con el signo del patito frío, que no sea un lunar nuevo, que no sea típico de los que a ellos les suena parecer, sino que sea distinto, pues que sea más negro, que sea al revés más eritematoso, etcétera, todo lo que tenga que suponer un cambio. Sobre todo, además, en aquellos pacientes de alto riesgo se ha intentado realizar una estrategia de prevención secundaria. Por ejemplo, aquellos pacientes que han padecido un melanoma y que ya han terminado su protocolo de seguimiento, pues igual se podría realizar una revisión anual durante el resto de su vida, o, por ejemplo, o en aquellos pacientes que sean intermedio, que serían estos pacientes y que además tengan más de 50 nevus, una presencia de nevus atípico o mucho daño solar, o más de 50-100 nevus, se podría realizar como un cribado, una visualización de sus nevus cada 6 meses. Y ya los de alto riesgo, que tengan pues antecedentes familiares o personales de melanoma y más de 100 nevus o múltiples atípicos, incluso de 3-4 meses se ha propuesto. Pero básicamente, como conclusiones de estrategias de prevención secundaria en estos pacientes, lo que vendría muy bien es realizar pequeñas intervenciones y recordatorios para aportar información de cómo debería utilizarse la fotoprotección y qué medidas de fotoprotección se deberían utilizar.
así como la autoexploración cutánea que acabamos de nombrar, que la realizaran una vez al mes, dándoles a conocer cuáles son los signos de alarma nombrados con el ACD y los criterios de Glasgow, que se realicen fotografías corporales y en aquellos de muy alto riesgo, pues intentar hacer mapeos corporales con dermatoscopia digital o exámenes cutáneos frecuentes con la dermatoscopia manual. Muchísimas gracias.